Vamos a hacer una modificación para ponerle más iluminación a esta cajuela. Hola, bienvenido al canal Montarolo tú mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. En esta camioneta salimos mucho a acampar y la iluminación de aquí a veces no es suficiente. En ciudad está bien, pero ya cuando estás en la oscuridad del bosque, de la montaña, a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, quería tener más iluminado y anteriormente había cambiado a focos LED. Tenía de estos chiquitos, de incandescentes, y puse unos LED. Alumbraban mejor, mucho mejor, más intenso y todo. Pero, como quiera, a veces me crea sombras, ¿no? Cuando estás aquí con las cosas. Entonces quería poner uno de este lado y otro de este lado, aquí al lado. Y tengo lamparita que viene en un estuche así padre. Y es bastante fuerte la iluminación. Es como de 25 LEDs más o menos. Y dije, bueno, pero este trae pila recargable. Estos valen como 40 pesos o algo así, como 60 pesos vale. Entonces, están prácticas porque traen y traen imán y son recargables. Entonces pensé, pues igual la corto este ganchito y ahí las pego porque pues tiene ahí un case padre, ¿no? Pero dije, debe haber algo para 12 volts, que venga así toda la matriz de LED. Entonces me metí a buscar en internet y encontré estas plaquitas que son para cambiar los focos. Intercambian los focos por estos LEDs. Este es de 24 y este es de 36. Pedí estos dos, son muy baratos. No traen adaptador, nomás traen un conector. Ven unos adaptadores para que tienen el foquito Igual aquí lo que se puede hacer es se le pone cables aquí y de ahí te lo soldas y ya lo usas. Y igual rompes lo que es la resistencia, la puedes fundir, le das ahí un poquito de alto voltaje y lo truenas y ya soldar cables aquí para poderlo conectar y ya no tener que modificar Pero como voy a poner estos dos acá, entonces me voy a traer el cable por acá y lo que voy a hacer es soldarlo directo aquí a Voy a quitar voy a poner uno de estos ahí y los dos acá laterales. También compré estos para cambiarlos adelante. Entonces también vamos a cambiar estos ahí adelante. Allá adelante voy a dejar el incandescente, el de LED y esta matriz de LED. Voy a tomar una foto antes y después, sin iluminación y la configuración de la cámara iguales para que vean la diferencia de iluminación. Digo, es bien difícil mostrarlo así, pero voy a hacer mi mejor intento para mostrarte la diferencia. Vamos a empezar quitando aquí trae una muesquita para meterlo. Con estos plásticos como ya están viejos siempre hay el riesgo de quebrarlos, ¿eh? No digan que no se los advertí, porque a veces se quiebra. Y ven como, si alcanzan a ver, está el de LED. Lo voy a apagar aquí para poderlo quitar. Está bien apretado. Bueno, ahorita lo quitamos. Y como magia, no trae cables. Trae aquí un conectorcito. Las dos varillas se conectan a que entra. Y ya, por eso no trae cable aquí. Tatanca. Bueno, ahora vamos a quitar los laterales estos para cablear por aquí. Normalmente aquí abajo debe haber una. Ya salió, creo. Quiero hacerlo con cuidado para no romper nada. ¿Cómo se hace? Pues sintiendo más o menos ahí. Ahí ya salió Ahí empezó a salir. Si llegan a romper uno de esos clips, no hay mucho problema, los venden. O sea, se consiguen fácilmente. En Amazon los puedes conseguir. Y no voy a quitar mucho. Ahí mero ya. Con eso tengo. Como lo voy a pegar aquí. Lo bueno es de que traen aquí un
un pegamento, entonces lo voy a pegar aquí, pues que salga, y aquí lo meto. Este lo voy a pintar de negro ahorita. Digo, este no trae una carcasa, ¿verdad? Así padre, pero pues va a estar escondido hasta aquí, prendido, pues es lo que menos se va a ver. Entonces, es más, igual y más pintarlo blanco y los cables y ya se esconde bastante. Bueno, viene hasta aquí y después lo tengo que subir por aquí. Yo creo que hay espacio suficiente como para meterlo, los cables, por aquí mismo. Voy a traer el cable para medir y soldarlo y empezar a ponerlo. Tengo un cable, es un cable para bocinas, muy delgadito. Lo bueno es de que está marcado ¿cómo se llama? El positivo y el negativo. Entonces nomás voy a medir así, más o menos. Y vamos a cablear este. Bueno, lo voy a soldar aquí, porque ya quede soldado, y a guardarlo bien. Y de una vez pintarlo. Bueno, vamos a empezar. Vamos primero que todo a cortar este conector. Igual como me puede servir para algo, voy a conectar aquí. Bueno, el cable está cortado. Voy a ponerle termofit a este. Ok, el rojo, este lo voy a poner con el rojo de este. Y lo que voy a hacer es los voy a torcer los dos así en línea recta y soldarlos. Y con el encendedor. No le dejen mucho tiempo al encendedor porque después se achicharra. Si tienen una pistola de aire caliente, pues está mejor. Más lento, pero mejor. Ahí quedó. Bueno, voy a tratar de pintar este para que se disimule lo más posible. Ahí digo, es un área donde no se ve como quiera, pues nadie va atrás. Es área de carga. Y va a ir escondido ahí en la agarradera, entonces no se va a notar mucho, pero como quiera. Lo que se me había ocurrido fue usar un Sharpie de este metálico. Vamos a ver. No sé si vaya a pintar bien o no. Mira, sí. Se agarra bien. Y es plateado. Se debe de disimular ahí en la camioneta porque son grises los interiores. Está bien, ahí ya se debe simular. Vamos a pegarlo. Bueno, vamos a tratar de poner para cablear aquí. Voy a usar una guía de las que uso en electricidad. Ahí tengo unas chiquitas plásticas para nomás sacar el cable para acá. Al final usé un alambre galvanizado como guía, ya que es un poquito más duro, para poder jalar el cable del LED. Antes de poner hay que checar que los conectores no se hayan zafado. Por ejemplo, este se zafó, se quedó puesto allá. Entonces hay que quitarlo allá para poderlo poner aquí y que atore, porque si no, ahí no va a entrar nunca. Vamos a checar acá adentro. Allá mero al fondo se ven que están los conectores. A este se le ve que falta. Este de aquí, ese gris. Vamos a buscarlo. Entonces quitarlo para antes de ponerlo. Ya con el tiempo los conectores de los paneles están medio quemados y se rompen fácilmente. Yo compré una bolsa surtida en Amazon. En la descripción te dejo el enlace donde los puedes conseguir. Para poner los paneles toma algo de tiempo, es nomás no desesperarte y con calma hacerlo. Bueno, lo que terminé haciendo fue soldando los cables de los focos a este foco. Voy a dejar alumbra bien. Aparte pues ya con este ya es más que suficiente. ¿Por qué hay un tercero? Porque decidí poner uno acá en donde está el tanque de gas para que me alumbre ahí en las noches cuando voy a cargar. Vamos a ponerlo, lo voy a poner así normal y vamos a probarlo. Pues ya quedó instalada aquí atrás. Vamos a prenderla.
A ver, como ven ahora, bastante luz. Ahí está en la puerta. Tengo y acá abajo para el tanque de gas. Voy a tomar la foto que tomé ahorita con las mismas configuración para que se pueda comprar. Vemos, se quedó ese. Este lado. Este quedó el de LED, pero que es el bulbito ahí a la medida. Y aquí atrás para el gas, para iluminarlo del gas. Está muy oscuro, que vean. Aquí podemos ver la diferencia del antes y después. Las dos fotos se tomaron con los mismos parámetros. Entonces podemos ver que realmente sí quedó mucho más iluminada. Ahora falta hacer las dos de adelante. Ahí voy a comparar el incandescente normal, el de LED de bulbito y este de matriz de LED para ver la diferencia. Este es uno de LED. Este incandescente. Voy a cambiar uno de estos primero para poder hacer la comparación. Vamos a quitar esto, no es tan fácil. Aquí no está tan fácil soldar por el foco, aparte que quede espacio para la matriz. Entonces lo que voy a hacer es con estos plastiquitos poderlos meter y aquí directo poner el cable. Quién sabe si voy a jalar, pero vamos a hacer la prueba así. Voy a cortar aquí, nomás lo voy a pelar y nomás voy a poner los cables ahí. Lo único que voy a hacer es estañarlos para que estén más sólidos. Antes de intentar ponerla, voy a poner unas muescas aquí para que el cable ahí se siente, que sea más fácil. Una mezquita aquí y otra acá, que más o menos debe de ir aquí en la orillita. Deben de vender el adaptador para este tipo de focos, ¿verdad? Yo no lo compré, yo compré así las más baratas porque pues, lo que quería era poner la otra, las de la cajuela. Bueno, y ahí voy a poner una cinta aquí para que se sostenga. Bien agarrado. Aquí la cinta. Sí, mero, es nomás para que se sostenga aquí tantito. Ahora sí vamos a probarlo allá en la camioneta. Yo creo que sí entra. Ay, a lo mejor quedó un poco muy corto. Pero bueno, ahorita acomodamos aquí los alambritos hacia afuera o algo. Bueno, vamos a probar. Está bien incómodo este para poner hasta el foco original, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si nos deja. Y si nos deja y si funciona. Ahí está, mira. No. Ay, ahí ya no dio. Ahí marco falso. A ver, vamos a ver. A lo mejor se salió de... Ahí está. Ahí quedó. Ya nomás lo podemos pegar, dorar. Es la manera. Ahí está. Aquí lo puedo pegar. Trae cinta de adherencia entonces la quitamos y lo pegamos ahí. Mira, aquí trae la cinta esta de adherencia.
queda. Ahí podemos ver un poco la diferencia, pero vamos a verlo mejor en la noche. Por mientras voy a hacer el otro para probarlo en la noche. Que ahorita todavía hay algo de luz. Pero bueno, mira, vamos a poner Me deja enseñar aquí bien cómo quedó. Vamos a apagar este para que no se encandile. Y así quedó. Este es un poco LED que tenía. Ya no me sobraron para instalar estos. Pero bueno, pues como compré para atrás, dije, bueno, nos puede funcionar. ¿Para qué? Como te digo, yo los compré sin ningún adaptador, pero venden adaptador para los tipos de focos. Entonces, ahí es nomás de que lo busques como que te dejo en la descripción enlaces de estos focos. Bueno, esta poquita luz porque quiero hacer la prueba. Esta es la luz, de automática de las puertas. Ese es un foco LED, no es el incandescente. Vamos a dejar que se apague para prender el puro incandescente. Ahí ya se apagó. Ahora este es el incandescente. Este se ve un poquito más fuerte porque realmente ese es chiquito. Y ahora voy a prender nuevo. Y vemos que esta sí es bastante luz. Está súper iluminado aquí. Entonces pues es muy útil. A lo mejor al manejar puede ser, si vas en la carretera o algo y si alguien lo prende puede ser demasiado. Igual podrías poner uno con una matriz, pero igual más chiquita, o uno como el del medio, que es un poco, o prender el del medio, ¿verdad? Aquí voy a prender los tres para que veas la diferencia. Pero sí, o sea, como ven, la matriz alumbra súper bien. Simplemente el video ya se nota. Aquí tengo, vamos a tratar de bajar y ahí se ve. Lo principal es el color. Este es sumamente amarillo y como este es luz de día totalmente, muy muy blanco. Pues bueno, ya quedó atrás. Voy a poner los dos de acá, los que se prenden manualmente. Los voy a usar de la matriz. Este es el bueno. Aquí está uno y el otro. Ya es día aquí. Ya hasta atrás se ve. Como viste, es bastante sencillo. Es nomás de buscar por dónde pasar los cables o algo así. O nomás poner la matriz dentro de la luz del domo, ¿no? Es bastante sencillo. También lo puedes poner esto abajo de los asientos, pues si quieres iluminar abajo de los asientos o algo. A mí lo que me interesaba más era iluminar atrás y aquí en el tanque de gas. De hecho voy a hacer un video de cómo hacer la caja de herramientas estas aquí en el piso fija. Yo tengo un cajón y acá aparte es el tanque de gas. Puedes ponerles cajones así largos, deslizables, para que no tengas que bajar nada. Pero bueno, voy a subir el video. No sé cuál voy a subir primero, si de la iluminación o el de la caja de herramienta, pero bueno, si te gustó el video, dale un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos.